Plaza Podcast. Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Y ahora yo creo que es momento de pasar a nuestra recomendación cultural. Este especial lo hemos llamado como especial, esta recomendación cultural especial San Valentín, porque vas a hablar de un tema muy romántico. Una historia de amor. Pues estaba el otro día en la librería París-Valencia, que es una de mis predilectas de Valencia, y me encontré un cómic sobre Hannah Arendt, la filósofa teoría... Cortinilla de corazones. Me pareció tan fascinante que me lo compré y me gustó mucho. Es un cómic que cuenta su historia, lo que pasa es que se centra en lo que llama las tres huidas de Hannah Arendt, que es la huida de Berlín cuando ya llegan los nazis y la cosa está poniendo muy negra, la huida de París, que es cuando llegan los nazis. Cuando llegan los nazis y la cosa se pone muy negra también. Y luego la huida de Marburgo cuando huye de Heidegger. ¿No? Cuenta si el oyente no está familiarizado con ella, pues supongo que sí, pues es una persona muy importante por sus aportaciones sobre todo a la teoría política, pero tiene una vida fascinante. Ella es judía, nace en Hannover, pero es de Königsberg, que es también la ciudad de Kant, y ahí vive sus primeros años con sus padres. Su padre estaba enfermo de sífilis y entonces su padre estaba loco, desquiciado, y cada vez que se le acercaba ella con sus 5 añitos tal, eres un monstruo, le decía su padre. Por eso luego lo que pasó. Su padre muere, claro. Se buscó al padre. Claro, una interpretación psicoanalítica aquí. Sí. ¿No? Entonces ella muere el padre y ella se obsesiona por la filosofía de Kant. Hablamos de cuando tiene 14 años, ¿no? Y entonces se lee toda la obra de Kant y como le sabe a poco, dice, pues ahora voy a leer a las fuentes de Kant. Entonces empieza a leer a los griegos. ¿A quién no le ha pasado? Pero claro, lee a los griegos en griego clásico. Con lo cual, a sus 14 años también aprende griego clásico. Se lee a los griegos en griego clásico y luego, aprovechando su nueva soltura en griego clásico, se dedica a montar para su madre, que es así muy progre, y sus amigos, a montar tragedias griegas en griego clásico interpretadas todos los papeles por ella. Me pasa una cosa fascinante. ¿Sí? Eso comenzó el cómic, ¿vale? Bueno, luego acaba en Marburgo, que es donde está Heidegger, se apunta al curso de Heidegger. Heidegger es una especie de galán, un Rodolfo Valentino filosófico. Coincide ahí con un montón de filósofos que luego serán muy importantes, como Herbert Marcuse, como Emmanuel Levinas, y ella pues se ven mutuamente seducidos y fascinados y tienen una affair que dura más o menos unos meses. Él le dobla la edad, ella tiene creo que 19 años y él 36, y entonces están ahí como muy apasionados. Heidegger le dice que es la persona más inteligente que ha conocido, que juntos ellos pueden revolucionar la filosofía para siempre, que tienen que encontrar el ser, ¿no? El Dasein que decía Heidegger. Bueno, cada vez me lo pronuncia bien, yo lo he pronunciado castellanizado, que es el ser como existencia, bueno, una cosa como muy, muy oscura, como todo en Heidegger, y entonces en el primer momento le deja de hablar y de llamar y de todo. Le hace un ghosting como 100 años antes, sí. Y entonces ella pues acaba pues evidentemente bastante decepcionada, se acaba yendo de Marburgo. Bueno, el cómic no cuenta esa historia en detalle. Acaba en Berlín se casa con una persona... ¿Un señor? No, un judío rico de Berlín, ¿vale? Se casa, judío rico random. Un judío que pasaba por ahí, que conforme ve que llegan los nazis, el judío rico random le dice, uy, que han llegado los nazis, me voy. Entonces se va él solo a París. Y cuenta un poco elegantemente en el cómic que es que la madre de Hannah vivía mucho tiempo con ella. Vaya. Entonces dijo, entre los nazis y mi suegra, yo lo siento, pero me voy. Entonces se pira y en principio Hannah Arendt no quieren irse porque toda su vida está ahí y tal, y sigue durante los primeros años del nazismo, sigue en Alemania, sigue en Berlín, hasta que un día le encarga el Congreso Mundial Sionista, en Berlín, ¿sabes? Le encarga que haga una historia de los abusos y los excesos propagandísticos de los nazis. Y entonces ella está trabajando en la biblioteca unas cuantas semanas. Por supuesto, la bibliotecaria le denuncia, porque es que hace una persona con toda pinta de ser judía cogiendo esas cosas, le empiezan ahí a hacer un interrogatorio, la cosa se pone chungo, pero ella logra camelarse en todos los aspectos al guarda, que le deja libre, le libera, y entonces conforme sale de allí, al menos como cuenta el cómic, coge a su madre y se piran para París. Y muy buena lección, porque 2 años después primero llega la guerra. No, sobre todo el home estaría contento en veure arribar la sogra de nou. Sí, no, por eso llega con la suegra y entonces al principio pues muy bien, pero luego muy mal. Se me había olvidado ese detalle, fíjate. Se divorcian y se casa con lo que será su segundo y último marido, que es una autodidacta muy brillante y muy inteligente, con el que ella se entiende muy bien y ningún problema. Entonces están en París felices, ahí conoce a un montón de gente también de la inteligencia de ahí francesa, conoce a Walter Benjamin, que es con el que va a tener luego una relación más intensa, como una especie de segundo maestro, pues un señor completamente diferente a Heidegger, o sea, es un señor muy noble, super cookie, es un cookie. Muy abierto, muy majo, muy loco, tal, sabio loco. Bueno,
Entonces acaba suicidándose en la frontera con España, pero bueno. Entonces llegan los nazis otra vez, pero antes de llegar los nazis llega la guerra y durante la Drôle de Guerre, cuando la guerra no era real, deciden en Francia meter en un campo de concentración, porque es lo suyo, a todos los súbditos del enemigo que están en Francia. Entonces claro, cogen a esta pobre mujer y a su madre, que son judíos alemanes huidos de los nazis, y como son alemanes los meten en un campo de concentración. Entonces estupendo, están en un campo de concentración ahí hasta que un determinado día, cuando los nazis ya han ganado la guerra, las autoridades del campo de concentración no saben qué hacer y empiezan a decir, ¿os podéis ir? Bueno, no, os podéis ir todos menos los que sean judíos. Bueno, no, menos los que tal. Y entonces al final, tal vez me lo cuenta ahí, que no sé si es verdad, Harani dice, bueno, yo me voy. Entonces se va, los demás, aquí no pasa nada, nos quedamos. Y luego llegan los alemanes y ya esa gente, exacto, ¿Pero se va ella soles o a la madre? Se vaya ella con su madre. Ah, la madre también. Sí. Pero es que la madre había huido, o sea, la madre no estaba, se encuentra la madre en Marsella. La madre había fuchillo. No. La madre es que no le afectaba, no le afectaba ese decreto porque tenía más de 55 años. O sea, los franceses solo habían cogido a los que tenían entre 16 y 55 años de esas características. Entonces estaba libre y fue con ella a reunirse en Marsella. Se va en Marsella, bueno, ahí es cuando el último adiós de Walter Benjamin, que por un día no se va con ellos y entonces acaba muriendo en Portbou. Un desgraciado, pobre hombre. Tiene su tumba ahí en Portbou, bueno, todo muy triste. Con un memorial súper bonito. Porque además no lo conoce nadie, no lo conocía nadie en aquel momento, se conocía en círculos íntimos y se dio a conocer posteriormente por su obra, ¿no? Y entonces ella llega a Estados Unidos y ya la última parte del cómic es su historia en Estados Unidos, cómo ella se da a conocer y también cómo ella se aleja de la filosofía. A mí me parece interesante, o sea, porque ella, su formación evidentemente era filosófica, pero ella ve que la filosofía no le satisface. Y en el cómic deja entender que no es por, digamos, despecho respecto de Heidegger, sino porque al final ve que la búsqueda supuesta de la verdad de Heidegger pues es una tontería y que no tiene sentido y que no es posible encontrar la verdad porque no existe la verdad, que hay verdades, es decir, que la verdad es una cuestión discursiva, dialéctica, que depende de cada persona, que no se puede aislar de ninguna manera y que nunca es definitiva. Entonces cuando entra también hay su noción de lo que es el espacio público frente al espacio privado y sobre todo pues su idea de que la realidad es política y que se forja a partir de las personas que en ella participan, ¿no? Y ella de hecho se aleja completamente de la filosofía y gana su fama con obras que en esencia son obras de teoría política. Por ejemplo, los orígenes del totalitarismo, del que ya evidentemente pues está muy, muy informada, que es una obra que es un bestseller, cosa que ahora el bestseller, pues sí, es un bestseller y gana tanto dinero con eso y tanta fama que eso ya le resuelve la vida. Luego acaba siendo profesora, creo que de Princeton, y bueno, ya pues hace su vida. Existe la coda final que todo el mundo conoce, creo yo, que todo el mundo conoce la trayectoria de Hannah Arendt, que es su papel en el juicio de Eichmann, el nazi que captura en Argentina a los servicios secreto del Mossad israelí y que lo juzgan en Israel y le condenan a muerte, que ella no acaba de estar muy de acuerdo con la legitimidad con los resultados del juicio, eso le crea problemas con los judíos, bueno, pero en fin. A mí me parece una persona, sobre todo es la historia que está muy bien contada en el cómic, de una persona libre, que es libre en todos los aspectos, no en el aspecto Comunidad de Madrid, sino en el aspecto real de lo que es la libertad, para entendernos, y que ejerce su libertad pues en situaciones y circunstancias muy difíciles, ¿no? Porque tiene que vivir primero bajo el nazismo y luego escapar del nazismo por segunda vez en Francia, cosa que no es nada sencilla. Y es bastante recomendable, a mí me ha gustado. O sea, se lee en 2 horas. Claro, todo esto en lenguaje novela gráfica, ¿cómo lo integran? Pues no es fácil. Porque además, sale Heidegger con un bocadillito. En plan... Sí, no, o el texto, sí. A ver, es verdad que evidentemente hay una simplificación obvia. Yo lo agradezco porque a mí la filosofía, a menos la de Heidegger, se me ha parecido muy oscura y nunca me ha seducido. Menos mal, porque era un oscuro nazi, así que está bien. Y bueno, claro, no hemos caído en ese pequeño detalle de que Heidegger se me ha olvidado porque no es el personaje. Heidegger luego, como sabrán muchos espectadores, pues fue rector de su universidad, entusiasta y miembro del partido nazi hasta el 45. Hay cambio de opinión en el 45. Después de todo, no era tan nazi a partir del 45. Pero en el còmic apareix també la segona coda, que es cuando ella el busca después de la guerra. Sí. Y cuando ella renuncia también a él, pero no a él humanamente, o emocionalmente, sino filosóficamente. Y esa búsqueda de la verdad que él siempre le alienta y tal. Y además está muy bien contada, es bonito como lo cuenta. Y decía esto porque me recordaba mucho Heidegger, hablando antes de Alberto Garzón, una persona que hace algo reprobable, pero luego él y los suyos, oye, en realidad no era para tanto, yo tampoco soy tan nazi, o sea, yo lo he hecho aquí porque había que hacerlo tal, y en realidad lo he hecho por vosotros, yo que me he sacrificado siendo rector nazi durante un año y así me lo pagáis. Bueno, pues el cómic muy recomendable. Jo crec que en honor a Heidegger s'ha de dir que crec que mai se va retraure molt de totes les seues idees concomitants amb el nacionalsocialisme. I sus idees siguen siendo puro nazismo. Per això, claro. o sea, ell
va a Pero estar una cosa sempre... son- Ya, pero una cosa Sí, son pero las para ideas. trincarse una judía, ahí Ahí no, no era ahí no era No, tan nazi. Perquè ell no era racista. Claro, él es- Es una- son y es cosas- verdad que él lo Ya, dice, ya. que en los años 20 sus discípulos todos son nazis. Nazis, judíos. En los años 20, perdón, que sus discípulos son todos o casi todos judíos. En los 30, en cambio, no. Vaya. No tienes- Hombre, pero no hi ¿Por havia, qué? no hi Claro, havia. claro, por eso lo digo, por eso no tenía ocasión. O sea, él sí que se retractó de su nazismo, lo que no retractó de su ideología, que es nazi también. Lo que pasa es que él intentaba hacer esa separación. Ya, muy bien, nada. Pues un alemán nazi más. ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿Qué le vamos a uno hacer? más. ¿Qué le Ya, vamos a visto hacer? uno, visto Claro, todos. Exacto. Vistos todos. Però un galán com Rodolfo Valentino. Pues sí. És que, dir, hi ha alguns nazis, no? Hombre, van los ahí. de las SS, claro. Es que son Amb muy els seus- elegantes, amb els son seus muy vestits, elegantes. amb els seus vestits. Muy elegantes. És que... Los trajes de Hugo Boss, muy elegantes. Com vas a poder resistir-te a això? Claro, No? claro, sí. Lo bueno también de Hannah Arendt es que el concepto de la banalidad del mal luego te sirve para un montón de cosas, Claro, entonces es para súper útil. todo, claro. Lo puedes aplicar todo para... La banalidad de Alberto Garzón. Exacto, claro, todo Ahí. es la banalidad del mal. Va Claro. muy bien, la banalidad del mal. Es muy bien. Y lo tenemos que dejar aquí. Nos escuchamos y vemos la semana que viene. Adiós. Adeu. Veu. Plaza Podcast.